una cita cualquiera, ni estás acá evitando los formalismos porque sé que no te gustan, pero sí se estrena una serie que es llevada adelante por la BBC y la hace desde el año 2022. En este caso se estrena la tercera temporada del Planeta Prehistórico o Prehistoric Planet, como dice su nombre en inglés. Esta tercera temporada tiene que ver con la era del hielo, Ice Age, y cuenta con la participación de dos científicos uruguayos. Uno de ellos es Richard Fariña, y ahí ustedes ven esa pantalla preciosa que hizo Andrés para nosotros y que tiene la megafauna, esta megafauna que convivió hace miles y miles y miles de años en nuestros territorios, vivió plácidamente esos mamíferos gigantescos que tienen allí mucho que ver contigo, Richard. Así que vamos a empezar por esta serie y por qué es que decide la BBC contactarte. Debe haber sido por mi linda cara, ¿no? Seguramente, ahora que te cortaste el pelo. Ya había un antecedente. Hace unos 20 o 25 años hubo aquella serie que empezó con Walking with Dinosaurs, que se llamó igual en español, ¿no? Caminando con dinosaurios. Sí. Hubo una secuela que se llamaba Walking with Beasts en inglés y que fue traducida como Caminando con criaturas prehistóricas. Ahí yo fui consultor y algunas de las ideas, ¿no?, que surgen de mis investigaciones sobre estos apasionantes mamíferos gigantes aparecían allí narradas en la voz nada menos que de Kenneth Branagh. O sea, tenía a Shakespeare diciendo que los gliptodontes eran bípedos y ese tipo de cosas. Acá también la locución es maravillosa, ¿no? Y la calidad de las imágenes es obscena, es inconcebible, ¿no? Cada pelo, cada arruga, cada hoja de la vegetación es imponente. Debe haber llevado, me imagino yo, un trabajo absolutamente monumental de horas de trabajo de las personas que hacen las animaciones. Y bueno, me contrataron, le dije la fecha errada a un colega tuyo, después ahora estuve revisando los mensajes. Todo empezó, perdón Leo, empezó el 1 de marzo de 2022. Recibí la invitación y a partir de allí hubo muchos intercambios por correo electrónico, alguna entrevista remota, ¿no?, por las habituales plataformas estas que uno usa, que no voy a mencionar porque si no me pagan, ¿para qué les voy a hacer propaganda? Pero era la más común de ellas. Y bueno, por supuesto, el resultado final no estuvo bajo el escrutinio de los consultores, es una creación artística y autónoma, entonces, digamos, hay cosas con las que yo estoy muy en desacuerdo, que están allí, pero está bien, porque yo quiero combatir, ¿no? Siempre que tengo oportunidad digo eso, que muchas veces la gente piensa que la ciencia es la estabilidad, es aquello que se sabe, es el templo griego. Y no es así. La ciencia es la cocina humeante, como dice Courtoisy. Vos, claro, cuando te traen el plato preparado, todo prolijito, decís, ah, qué bien. Y en cambio entras a la cocina y es un caos. La ciencia es ese caos, es el debate. Me gusta decir incluso que el que te critica es tu mejor colaborador. Y fuiste muy criticado, Richard. Sí, muy por criticado. suerte, colaboraron mucho. Claro, cuando empieza todo este camino en aquel hallazgo casi por casualidad, por estudiantes en Arroyo del Vizcaíno. Por los vecinos. Los vecinos y que después terminó con los alumnos del liceo, ¿no? De Sauce. Sí. Contanos un poquito. Déjame decirte que hay antecedentes incluso, porque yo era recién doctorado y fui a un congreso en Argentina, que la Escuela Paleontológica Argentina es la ortodoxia, ¿no? Es un grupo de una enorme sabiduría, de muchísimo trabajo desde fines del siglo XIX. Y les fui a decir que los gliptodontes eran bípedos, o sea, esos bichos que como unos tanques. Y sí, tenemos algunas imágenes ahí para compartir con ustedes, para empezar a repasar toda esta megafauna y ver también para que ustedes se vayan haciendo una idea cuál es ese gliptodonte, que vos decís que son como esos tanques. Claro, pero sin embargo era capaz de pararse en las patas de atrás para algunas funciones, algunas de las cuales se recogen. Y que los
perezosos podían haber tenido una dieta más variada, que no eran simplemente herbívoros, que podían haber sido omnívoros. Y bueno, no, lo que yo quiero decir, si hay algún estudiante futuro de biología o actual estudiando, o de ciencias en general, que uno es el científico que quiere ser. O sea, todos hacen falta, el ortodoxo hace falta y el heterodoxo también. Ahí está, mira. Y ese, ahí está. Aunque estemos hablando de cosas que pasaron hace millones de años. En este caso es apenas alguna decena de miles, pero todo en la ciencia está bajo escrutinio, todo en la ciencia es digno de debate, todo en la ciencia, cuando hay mucha unanimidad sobre un tema, eso ya escapa, ¿no? Ya deja de estar en el reino de la ciencia. Sí, en el año 1997 se hace este hallazgo, como vos decías, por los vecinos en Arroyo Vizcaíno, y ahí empieza luego lo que llegó en el año 2011 recién, ¿no? A poder ustedes excavar de manera profesional y poder avanzar, y esto que vos decías, un conocimiento que hasta ese momento llevaba a determinar algunas cosas, por ejemplo, de esta megafauna, de dónde habitaban y sus características, estos mamíferos que ustedes ven gigantes, que si querés podés irles diciendo a la gente los tamaños. Ese es un gliptodonte, tiene el tamaño de un pequeño automóvil, ese es un caballo, tamaño caballo nomás, es otra especie. Antes que llegaran los caballos españoles. Sí, claro, claro. Ese es el tigre de diente de sable, tamaño de una pequeña vaquillona. Ese es uno de los perezosos gigantes, el género Lestodon. Ese es un mastodonte, pariente de los elefantes, como se puede apreciar. Y volvimos al gliptodonte. Todos ellos que fueron apareciendo, nosotros vemos en la pantalla algunos también de los huesos que fueron apareciendo allí, pero a través de este hallazgo se llegó también a esto de entrar el Uruguay dentro de la historia también, al marcar que la llegada del hombre al continente no había sido en los años que se creía, sino que mucho antes. Eso fue parte también de lo que venimos hablando hasta ahora, para que la gente entienda de cómo fuiste a decir algo que todo el mundo decía, esto es así, unos 12.000, 13.000 años, y Richard Fariña desde Uruguay dijo, no, más de 30.000 años, o por lo menos 30.000. Y su equipo, otras personas, y todo, ¿no? Su equipo. Porque la ciencia es como el fútbol, es una tarea colectiva de inspiración individual. Igual que el fútbol también, el compañero más importante es el rival, porque sin rival no hay juego. Y acá nosotros fuimos rivales del modelo más establecido de que la presencia humana en América tenía unos 12, 13, 14.000 años. Nosotros encontramos algunos de los huesos de ese yacimiento formidable, que los tiene por miles, con unas marcas que estudiadas al microscopio revelaban las características de las que dejan las herramientas. O sea, es como un fósil arriba del otro. Está el fósil, el hueso del animal, y hay marcas de otra especie que es el Homo sapiens. Y bueno, datados con carbono 14 y otros métodos, los huesos y el yacimiento da una antigüedad ahora está en algo más de 30.000 años. O sea que este sitio contribuyó a duplicar la prehistoria americana. Junto con otros, ¿no? No fue, porque también si se encuentra algo excepcional, bueno, se le da atención, pero no tanta como si empiezan a aparecer un conjunto de yacimientos más antiguos de lo que se esperaba. Y Richard, este aporte, ¿no? Que es como en un puzzle mundial, ¿no? Que viene desde este lado del mundo con el trabajo que se hace desde Uruguay con los científicos uruguayos, ¿qué rol juega justamente en la totalidad, en el concierto internacional que, por ejemplo, hace que puedas estar en una serie de la BBC? O sea, ¿cómo mueve las fichas de cómo nos armamos, cómo era el mundo hace miles de años? Claro, bueno, es el doble esfuerzo, supongo yo, de la creación del conocimiento y su divulgación. Y ambos son universos que deben estar tan conectados como sea posible, para lo cual es imprescindible la colaboración de ustedes, en este caso, ¿no? De las personas que están a cargo de programas en medios de comunicación. Ahora también ya eso se puede hacer de manera un poco más autónoma, gracias a las redes sociales, pero nada sustituye el trabajo profesional de la gente que sabe comunicar, que se dedica a eso. Y entonces fue eso, los trabajos sobre el arroyo del Vizcaíno y en general sobre la megafauna que hemos hecho nosotros, algunos de ellos adquirieron prominencia en la opinión pública e internacional, tengo que decir, porque la ciencia es una actividad
que no está restringida por las fronteras de los países. Vos publicás algo y te leen en inglés. Antes era en latín, ¿no? Hace un par de siglos, ahora es en inglés. Y te lee la gente, y a algunos les llama la atención, y bueno, y ahí se empieza este proceso que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo soy un payaso. Con respecto a la serie que decías que hay muchas cosas que no estás de acuerdo, ¿por qué línea van en cuanto a las características de estos animales, de la llegada aquí a Sudamérica, o cómo convivían, cómo te encontraste ahí con esa detalles serie? que se ponen a los perezosos gigantes, Sí. muy lentos, al estilo de sus parientes modernos, que son inconcebiblemente lentos, pero estos, a juzgar por las inserciones musculares que tienen, evidentemente tenían una actividad, serán pesados y grandotes, pero seguramente no eran más torpes ni lentos que un elefante. Esa es una. Después también hay detalles que no sé si vale la pena ni mencionar, que cuando se produce hay un intercambio entre las faunas de América del Norte y América del Sur, cuando se levanta el istmo de Panamá, que antes estaban separados, ¿no?, los dos subcontinentes, y da la idea de que llegan los depredadores y encuentran presas fáciles. No, eso nunca es así. Las presas nunca son fáciles. Los depredadores tienen problemas para ganarse el sustento y las presas tienen problemas para escaparse de los depredadores. Y si eso no llega a un empate, no dura nada, no llega a fosilizarse, no da el tiempo para que esa interacción quede registrada en las rocas, porque dura un tiempo tan breve que no tienen oportunidad de conservarse esos restos en la roca. Los procesos son largos. Necesariamente, largos en términos ecológicos. En términos geológicos, no, pueden ser breves, del orden de los pocos millones o de las centenas de miles de años, que eso en paleontología es un tiempo realmente muy breve. Contanos un poquito cómo era todo ese mundo de hace cuántos miles de años. Hasta hace 10.000 años había aquí la megafauna, esas especies que ustedes vieron en sus reconstrucciones y muchas otras. Era una fauna absolutamente espectacular. Hoy en día en África hay 5 especies de más de 1 tonelada. El elefante, hay 2 rinocerontes, el hipopótamo, y los machos de la jirafa pasan la tonelada, así que les regalamos la jirafa a los africanos. Acá hay a veces 10, 12 especies de más de 1 tonelada en el mismo yacimiento, en el mismo lugar, no en todo el continente. Entonces, un safari en el tiempo debe haber sido muy espectacular aquí en América del Sur. Hace 10.000 años, la conjunción de 2 factores, uno con más peso que el otro, llevó a su extinción. Esos 2 factores son un gran cambio climático. Ahora hay gente preocupada porque el nivel del mar va a subir medio metro. Hace 10.000 años el mar subió 120 metros en pocos siglos. O sea, la Paloma era como Minas. Estaba lejos de la costa, ¿no? Todas las ciudades costeras de Uruguay estaban muy lejos de la costa. Eso fue por un gran cambio climático que hubo, similar a muchos otros que hubo a lo largo del Pleistoceno, a los que la megafauna sobrevivió sin ningún problema. ¿Cuál es el factor diferente? La presencia humana, que lleva a que se alteren todos los equilibrios por un impacto muy grande desde muchos puntos de vista, ¿no? Gracias al uso del lenguaje, a la caza colaborativa, a la alteración del paisaje, ¿no? Todas esas cosas que hacemos los humanos, que modificamos el ambiente en nuestro favor, por lo menos en el corto plazo. A mí me gusta decir que ojalá que la extinción de la megafauna sea una lección para hoy, porque ojalá que dentro de 10.000 años no estudien a los capinchos, a las mulitas, a los ñandúes, a los leones, a los hipopótamos, los paleontólogos. Ojalá que los sigan estudiando los zoólogos. Claro. Pero es muy difícil porque todas las especies tratan de gobernar el máximo de energía y materia de sus ecosistemas, ¿no? El pastito que tenés que arrancar porque se te va ganando en la vereda,
el árbol, la bacteria, el zorro, todos, absolutamente todas las especies tratan de acumular energía y masa e información de los ecosistemas para predominar. El problema es que en el caso de los humanos estamos teniendo mucho éxito y hay aspectos de ese éxito que no nos gustan. Claro. Y gracias a que el éxito lo consigue el cerebro, podemos apelar a la ética y a la prevención y al estudio y a la transmisión, como estamos haciendo en este preciso momento. Y a propósito de la preservación y eso, ¿cómo estamos en recursos y capacidades para preservar, para encontrar yacimientos, para preservar los que encontraron fuentes muy ricas, como por ejemplo el arroyo vizcaíno? Y para, bueno, y profesionales para poder procesar toda esa información. Siempre son escasos. Allá en Sauce, la comunidad de Sauce se involucró mucho todo este tiempo. Entonces, gracias a eso, se creó, la Universidad de la República creó un centro de estudios que está allí en la ciudad de Sauce, en el predio del Liceo 2, en el que está la colección y hay un pequeño laboratorio y una pequeña exhibición. Pero bueno, no tiene personal asignado. No tiene personal asignado. Y ese trabajo que hacen, contanos lo que estamos viendo ahí, Richard. Es muy divertido, es muy divertido. Es un trabajo impresionante, ahí lo vemos acelerado, pero ¿cuánto lleva y qué es lo que está pasando ahí? No, eso sí está normal. Así de rápido trabajamos nosotros. Son unos genios. Escúchame, contame. Ese es el arroyo vizcaíno. Ese es el arroyo del Vizcaíno. ¿Qué trabajo hacen con esa valla que está puesta? Es un aquadam, se llama, es un dique inflable con la propia agua del arroyo. Ves que hay bombas de agua por todos lados. Lo inflamos y después secamos la laguna esa, en cuyo fondo el nivel fosilífero, ¿no? El sedimento que contienen los fósiles, es el fondo del arroyo. Normalmente están en las barrancas. Estos están en el propio fondo. Y bueno, está todo lleno de barro, por supuesto, ¿no? Por eso te digo, es muy divertido, recuperar los 8 años. Así. Y ahí, sí, claro, vuelven a ser infantil. Todos niños. ¿Esto en qué época del año se hace, Richard? Bueno, necesariamente debe ser en verano, y el verano tiene que ser suficientemente seco para permitirnos trabajar, y además la primavera, el final de la primavera, no tiene que haber sido muy lluvioso, porque si el agua corre muy fuerte, no se puede, el dique no cumple su función. Incluso alguna vez dijimos, vamos, que nosotros somos guapos. Hubo problemas. Cuando empezó a bajar el agua, el dique se venía. Bueno, este va a ser un buen verano, entonces. Verano, sí. Pero sí. Este va a ser un buen verano, porque supuestamente va a llover menos. Después te cuento. ¿Cuántos son en el equipo? Es variable. Con un sueldo de la universidad, sí. Soy yo. Pero hay otros colegas que se suman, el equipo original con el que trabajamos siempre, somos 4 o 5 personas. Se van sumando siempre estudiantes de ciencias biológicas, sobre todo, que empiezan a trabajar en paleontología y son la mano de obra, pero mirá que los viejos también estamos ahí al pie del cañón igual, ¿no? Ahí hay una cosa muy importante. Se come muy bien. El trabajo es muy duro, pero se come muy bien porque cocino yo. Nos vas a tener que invitar a hacer un informe y sí. probar. Con mucho gusto. Vamos a embarrarnos, Lore. Claro, no, informe nada, te di un balde de barro. Antes de irnos, Richard, rapidito, ¿qué expectativas tenés de aquí en más, luego de todo lo logrado y todos los hitos que ha marcado esta investigación? La Universidad de la República tiene una política de jubilación compulsoria a los 70 años. Yo soy un jovencito de 60, o sea, yo tengo 18 años con medio siglo de experiencia. Ahí está. Y estoy en pleno entusiasmo y por suerte con buena salud, pero a pesar de lo cual estoy obligado legalmente a retirarme. Si no consigo establecer algún mecanismo por el cual los colaboradores, ¿no? Las personas que han ayudado a que ese lugar sea así estudiado, a que se mantenga la colección, a que el patrimonio que representan esos miles de restos que están en Sauce, si esas personas no tienen un lugar en el sistema científico uruguayo, en el área pertinente, y se va a perder.
hasta aquí llegamos y seguiremos, habrá varios capítulos. Richard Fariña, paleontólogo, ahí ustedes lo ven, un personaje que tiene un gran equipo detrás que ojalá pueda seguir con todo este gran trabajo que se hace desde la Universidad de la República, pero con el esfuerzo de muchos.